Listo. A ver, vamos a dar inicio a la clase, ¿no? Ya nosotros la clase anterior, que fue el día martes, ¿sí? Ya revisamos la parte teórica, ¿sí? Referente al tema trabajo y potencia. Ahora vamos a aplicar esos conceptos, sus fórmulas, las vamos a aplicar en la resolución de ejercicios. Aquí tenemos en la ficha, tenemos nuestro primer ejercicio que dice lo siguiente. Un bloque de 56 kilogramos. Ya, el bloque, 56 kilogramos, ¿eso representa qué? La masa, ¿verdad? Esto representa la masa, la cual representamos con la letra M. Dice que este bloque es arrastrado a velocidad constante. Mire, velocidad constante. Si se mueve con velocidad constante, estamos hablando de qué movimiento, rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Rectilíneo uniforme. Rectilíneo uniforme. ¿Verdad? Esto. Dice que es arrastrado a velocidad constante por una fuerza F en un plano horizontal y fue arrastrado a una distancia de 17 metros. Ya, esta es la distancia. O el desplazamiento también podría representarlo como desplazamiento, como distancia, delta R. Ya, ese fue el desplazamiento realizado por este bloque. ¿Sí? Dice que el coeficiente de rozamiento es 0,25. No se olviden, coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Si la superficie no es lisa, tiene un coeficiente de rozamiento. Sí, que este coeficiente de rozamiento es la que impide que el bloque o el cuerpo se mueva con mayor facilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el coeficiente de rozamiento está dado entre qué valores? ¿Entre qué valores yo puedo obtener el coeficiente de rozamiento? ¿Entre, entre qué valores? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? Entre 0 Y 1. Exactamente, entre 0 y 1. Sí, por favor, no se olviden nada porque miren, la siguiente semana empezamos exámenes. Ustedes tienen que ir estudiando, a cada momento tienen que ir revisando lo que ya hemos visto. No se tienen que olvidar absolutamente nada. La siguiente semana empezamos exámenes. Sí, esto ustedes sí sabían, porque yo les pregunté. Anteriormente les pregunté esto cuando vimos fuerzas, ya se han olvidado. Si el coeficiente de rozamiento es un valor que está dado entre 0 y 1, aquí el coeficiente dice que es 0,25, el coeficiente de esta superficie horizontal, de este plano horizontal. ¿Qué me dice que calcule, determine el ejercicio? Me dice que calcule el trabajo realizado por la fuerza F, ¿sí? La fuerza con la cual fue arrastrado este bloque de 56 kilogramos, ¿ya? Entonces, yo aquí tengo una imagen, ¿sí? Del ejercicio, esta imagen de aquí. Aquí tengo dibujado mi bloque, ¿ya? Yo voy a hacer de cuenta que aquí hubo una persona que ató al bloque con una cuerda, digamos, ya. Y aquí aplicó una fuerza a esta persona para poder arrastrar este bloque y este bloque se pueda mover, ¿ya? Entonces la fuerza está dirigida en este sentido y en esta dirección. ¿Sí? Así fue al lado del bloque, en este sentido, en esta dirección. Esta fue la fuerza aplicada. ¿Ya? Y este es mi plano horizontal. Entonces aquí yo puedo dibujar un plano horizontal. Ya, aquí este es mi plano horizontal, pero desde el centro de mi masa, yo voy a trazar una línea, ¿ya? Esta fuerza forma un ángulo de 25 grados con la superficie horizontal. Un ángulo de 25 grados, ya. Esta es la imagen de mi ejercicio. Ahora yo necesito representar esto en un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre yo tengo que representar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque, todas las fuerzas. Miren, aquí estamos ya aplicando un tema que ya habíamos visto antes. ¿Sí? Aquí me piden que calcule el trabajo realizado, que es el tema que estamos viendo esta semana. Pero para poder yo responder a este literal, tengo que aplicar un tema que ya había anteriormente, cuando vimos fuerzas. Entonces, tengo que aquí representar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces, aquí está mi bloque. Aquí está el centro de la masa del bloque. A partir de aquí tengo que realizar un diagrama, perdón, tengo que dibujar un plano cartesiano. Imaginariamente yo dibujo un plano cartesiano. ¿Sí? El eje Y. Y en el centro de masa dibujo también el eje X. Justo en el centro de la masa, mire. Eje Y y el eje X. Ya. Aquí en el centro de masa, desde aquí, se aplicó la fuerza F. Y esta fuerza con respecto a la horizontal, o sea, el eje X, forma un ángulo de 25 grados. Listo. Ya, hasta ahí está todo claro. Está claro lo que acabamos de hacer en este momento. Dibujamos el bloque, dibujamos un plano cartesiano. El plano cartesiano lo dibujé de esta manera porque mi superficie, la superficie por la cual se está moviendo el bloque es una superficie horizontal. Por esa razón el plano cartesiano está dibujado de esta manera.
El centro de masa, dibujo mi eje Y, que es el eje vertical, y el eje X, que es el eje horizontal, porque la superficie por la que se mueve es horizontal. La fuerza que fue aplicada en este bloque es este vector. Este vector con el eje X forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Ahora, necesito representar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces tenemos que acordarnos todo lo que vimos en fuerzas. ¿Cuáles eran una de esas? ¿Cuál fue la primera fuerza que vimos en esa clase? Fue el peso, ¿se acuerdan? El peso. Y el peso es una fuerza que está dirigida siempre ¿hacia dónde? Abajo. Hacia Hacia abajo. el centro, hacia abajo, mira. Siempre está dirigido hacia abajo en forma vertical. Y para obtener el peso, ¿qué tengo que multiplicar? Masa por gravedad. Exactamente, Gravedad. masa por gravedad. Listo, miren, esa es una de las fuerzas que actúan sobre el bloque, el peso. ¿Cuál es la otra fuerza? La normal. Y la normal es una fuerza que es perpendicular a la superficie en contacto. Como la superficie en contacto es horizontal, ¿sí? La fuerza perpendicular es una fuerza que está hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, perpendicular, miren, hacia arriba. Perpendicular a mi superficie en contacto. Mi superficie en contacto es este plano horizontal. Por lo tanto, yo tengo que trazar una recta perpendicular hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué digo que es perpendicular? Porque este vector que he trazado hacia arriba, con respecto a mi plano horizontal, va a formar un ángulo de ¿cuántos grados? 90. Exactamente 90 grados. Miren, esta flecha de color rojo que grafiqué hacia arriba, desde el centro hacia arriba, esto se llama normal y la represento con la letra N. Miren, yo ya he representado dos fuerzas, la normal y el peso. Ahora, aquí ya me están dando, no me está diciendo que este bloque se está moviendo por una superficie lisa. Si la superficie fuese lisa, el coeficiente de rozamiento, ¿cuánto tendría que valer? Cero. Exactamente, 0. Cero. Si la superficie fuese lisa, pero en este caso la superficie no es lisa, es rugosa. Y como es rugosa, dice que esta superficie tiene un coeficiente de rozamiento de 0,25. Y si es que tiene un coeficiente de rozamiento, eso significa que existe una fuerza de rozamiento. El bloque se está moviendo. Miren, la fuerza se fue aplicada en este sentido. ¿Sí? Como fue aplicada en ese sentido hacia la derecha, eso significa que el bloque se está moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento, ¿para qué lado estará? ¿Para la derecha o para la izquierda? Izquierda. Para la izquierda. Izquierda. La fuerza de rozamiento está opuesto, en sentido opuesto al movimiento, o sea, está hacia la izquierda. Hacia la izquierda está la fuerza de rozamiento, hacia la izquierda. Mira, aquí dibujo o represento la fuerza de rozamiento. Siempre la fuerza de rozamiento está en sentido opuesto al movimiento. El bloque se está moviendo hacia la derecha. Se movió, y luego el bloque se ubicó acá. Acá está ubicado el bloque. Miren, aquí el ejercicio me dice que el bloque fue arrastrado por una fuerza S en un plano horizontal y se movió una distancia de ¿cuánto? 17 metros. 17 metros. Estuvo ubicado acá y se movió 17 metros hasta acá. Ya, esta es la distancia o el módulo del vector de desplazamiento. No se olviden que el módulo del vector de desplazamiento es igual a la distancia, ¿no? Miren, yo aquí tengo el módulo del vector de desplazamiento. Eso está claro, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esos? ¿Cierto? El módulo del vector de desplazamiento es igual a la distancia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ¿O no? listo. Sí, ¿verdad? Listo. Entonces, bien, distancia o el módulo de vector de desplazamiento. Aquí ya no coloco la flechita porque estamos hablando del módulo. Listo, ya está graficado. Miren, ya hemos representado todas las fuerzas. La normal, el peso, masa por gravedad y la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Pero miren, este vector, yo no puedo representar la fuerza de este vector porque este vector no está ni en el eje X ni en el eje Y, ¿sí o no? Está en el eje X No. ni en el eje Y. No está en ninguno de los ejes, ni en el X ni en el eje Y. Por lo tanto, ¿qué tendré que hacer yo aquí con este vector fuerza? Tengo que descomponerlo en un componente en X y un componente en Y. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? La fuerza tiene que estar o bien en el eje Y o en el eje X. ¿Sí? La fuerza tiene que estar o bien en el eje Y o en el eje X. Pero esta fuerza, este vector fuerza, no está ni en el eje Y ni en el eje X. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? A descomponer este vector en X y en Y. ¿Sí? Entonces, miren, aquí voy a obtener el componente en X de la fuerza, el Fx. Y en la parte de acá voy a obtener el componente en Y, o sea, el Fy. ¿Sí? ¿Cómo encuentro el componente en X de la fuerza? ¿Qué tengo que multiplicar para encontrar el componente en X? La fuerza por el coseno. Fuerza por el coseno El módulo del vector fuerza por el coseno del 25. del ángulo. ángulo, que en este caso es 25. listo. Para encontrar el componente en Y, tengo que multiplicar el módulo del vector, o sea, F, en este caso el módulo Por del el vector es seno ahora por el por el seno. seno. del ángulo. Del ángulo. ángulo. En este caso es 25. Entonces, bien, esta partecita de aquí, esta parte de aquí,
equivale a esto. F por coseno de 25. Y esta parte de acá, esta partecita de acá, es de fx, que equivale a esto. Ay, perdón, me equivoqué. Yo me equivoqué, perdón, me equivoqué. El componente en y equivale a esto, a f por seno de 25, el componente en y, esta parte de aquí. El que está en el eje y, miren, esta parte de aquí va a estar en el eje y. Y la parte de acá, que está en el componente en x, es esto de acá, f por coseno de 25 grados. ¿Ya? No se olviden, esta parte que estoy a pintar de rojo está en el eje y, miren, una línea vertical, perdón, rosado está hacia arriba. Y lo que voy a pintar de rojo es el eje x. ¿Ya? Ahora sí ya tengo, miren, la fuerza descompuesta en dos componentes. Esta de aquí está en el eje y esta de acá está en el eje X, ¿no es cierto? Listo, X. ya hemos descompuesto. Miren, tengo la normal, tengo el peso, tengo la fuerza de rozamiento. En el eje Y también aparte tengo la fuerza en Y, que es esta de acá. Y en el eje X también tengo esta fuerza que es la de acá, F por coseno de 25. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Entonces, miren, me voy acá. Ahora me voy acá. Para yo poder resolver este ejercicio, porque aquí miren lo que me pregunta el trabajo realizado por la fuerza F. Pero yo no sé qué valor tiene la fuerza, ¿verdad? El ejercicio, el enunciado del ejercicio no me dio el valor de la fuerza F, ¿o sí? No. No, ¿verdad? Yo necesito encontrar el valor de la fuerza F para poder encontrar el trabajo. Entonces, para encontrar ese valor de la fuerza F, yo tengo que realizar sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Por qué creen que es la sumatoria de fuerzas de Y igual a 0? ¿Se acuerdan? Este bloque se está moviendo en el eje Y, está subiendo, bajando. Por lo que está en un movimiento contagio. No, Está en el miren, eje. sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Pero por qué es igual a 0? Porque el bloque no se está moviendo hacia arriba, ni tampoco se está moviendo hacia abajo, no se está moviendo en el eje Y. El bloque no se mueve en el eje Y porque, por lo tanto, como no se mueve en el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Esto ya les había explicado antes, ¿sí? Ya les había explicado antes, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0 porque el bloque no se está moviendo en el eje Y. Aquí es el eje Y, ¿no? Este es el eje Y, el bloque no está ni subiendo ni bajando. Por esa razón, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Ya? Ahora bien, aquí, a ver, aquí he colocado algo que no entiendo que está aquí. Aquí me dice que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y aquí la única fuerza que estoy tomando en cuenta es la normal y la masa y la gravedad. Normal menos masa por gravedad es igual a 0. Aquí no he representado la fuerza en Y. Déjenme ver por qué no representé la fuerza en Y. La verdad que no. No sé por qué no la representé. Ya, aquí dice que la normal es igual a masa por gravedad. ¿Dónde está la normal? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Ya, y si está arriba, ¿qué signo debe tener la normal? Positivo. Positivo. ¿Y el peso? ¿Dónde está ubicado el peso? Abajo. Abajo. Entonces, por lo tanto, ¿el peso qué debe tener? El peso negativo. Entonces, normal menos masa por gravedad va a ser igual a 0. Ya. Miren, yo aquí realmente quizás, no sé si fue el libro o yo que cometí el error. Aquí debería haber sumado yo esta fuerza en Y, miren. ¿Y esta fuerza en Y, en qué eje estaría? ¿En el positivo o en el negativo? Positivo. En el positivo debería estar, ¿verdad? Aquí debería haber agregado F por seno de 25, pero no lo agregué. No sé por qué, creo que el ejercicio estaba mal en el libro. Bueno, así debería haber estado. Dejémosle como está aquí, pues ya porque la ficha ya se las envié, ¿ya? Ya, entonces miren, lo único que he restado aquí es la normal y el peso que es masa por gravedad. Yo siempre necesito saber a qué es igual la normal. Siempre tengo que saber a qué es igual la normal. En este caso, la normal dice que es igual a masa por gravedad. ¿Por qué más? Porque este valor que aquí está restando, al pasarlo al otro lado, ¿con qué signo debe pasar? Positivo. Con signo positivo. Positivo. Entonces aquí me queda que normal es igual a masa por gravedad. ¿Ya? Y la sumatoria de fuerzas en X, aquí sí he representado la sumatoria de fuerzas en X del componente en X. Mire, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Aquí está mi eje X. En el lado derecho, en el lado derecho, ¿qué fuerza tengo en X? La fuerza de rozamiento. No, en el lado derecho, en la parte de acá. Es la que descompusimos en el FX. ¿Se acuerdan cuál es esa fuerza en X? F por coseno de 25. F por coseno de 25, mire. Esa es la fuerza en X en el lado derecho.
Y en el lado izquierdo, ¿cuál es Fuerza la de fuerza que tiene? rozamiento. La fuerza de rozamiento. Y como está en el lado izquierdo en mi plano cartesiano, tiene signo negativo. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Y eso es igual a 0. Luego, ¿qué hago acá? Solamente reemplazo este valor. Este valor aquí está restando. Al pasar este valor que está en el lado izquierdo a restar, al otro lado va a pasar ¿a qué? A sumar. Va a pasar con signo positivo. Entonces me queda que fuerza por coseno de 25 grados es igual a fuerza de rozamiento. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí el ejercicio, yo tengo que despejar el valor de F, porque ese es el valor que yo necesito encontrar, F. Entonces, voy a despejar F. Aquí hay un dato que me está estorbando, que es coseno de 25 grados. ¿Qué está haciendo este coseno de 25 grados con la fuerza? F. Multiplicando. Ese dato va a Multiplicando. pasar al otro lado ¿a qué? A dividir. A dividir, no, ¿verdad? Me va a pasar a dividir. Pero antes de esto, ¿se acuerdan que la fuerza de rozamiento se obtiene al multiplicar qué? La fuerza de rozamiento se obtiene... No. Fuerza de rozamiento se obtiene al multiplicar coeficiente de rozamiento por la... No. Por la, ahí está. Por la Por la normal. Sí, ya no se olviden de esto, por favor, de esto no se olviden. Sí, la fuerza de rozamiento se obtiene al multiplicar coeficiente de rozamiento por la normal. Sí. Esta fuerza de rozamiento se obtiene al multiplicar coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces, en lugar de colocar fuerza de rozamiento, voy a colocar directamente coeficiente de rozamiento por la normal. Esto de aquí es fuerza de rozamiento. De esa manera se obtiene. Y miren, ya tengo una ecuación 2. Ya tengo aquí una ecuación 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Reemplazar los valores. Dice, reemplazo la ecuación 1, que es esta, la voy a reemplazar acá. Sí, porque la normal yo sé que es masa por gravedad. Entonces yo digo, la fuerza F, que la coloco aquí, es igual a ¿qué? Coeficiente de rozamiento por la normal. Pero la normal equivale a ¿cuánto? ¿Cómo obtengo la normal? Multiplicando masa por gravedad. Exactamente, multiplicando masa por gravedad. Este masa por gravedad es normal. Y eso sobre coseno de 25. Ahora lo único que voy a hacer es reemplazar los valores. La fuerza va a ser igual al coeficiente de rozamiento, que es el dato que me dio el ejercicio acá arriba, 0,25. 0.25 por la masa, que es un dato que también me dio el ejercicio, que es 56 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es un valor que yo ya sé, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, dividido para el coseno de 25 grados. Entonces coloco todo eso en mi calculadora. Si ven la calculadora, Dice. 0.25 por 56 por 9,8. Todo esto dividido para coseno de 25 grados. ¿Y esto es igual a cuánto? A 151,38 newtons. 151,38 newtons. Bien, ya tengo el valor de la fuerza. El ejercicio no me pide que calcule el valor de la fuerza. El ejercicio me pide que calcule el trabajo. Entonces ya, el trabajo. Ayer vi esa fórmula. El trabajo se obtiene de multiplicar ¿qué? La fuerza, que es la que acabé de encontrar, 151,38 newtons, el módulo del vector fuerza, que es este, multiplicado por el módulo del vector desplazamiento, que también es un dato que me dio el ejercicio. ¿Cuánto vale el módulo del vector desplazamiento que representa la distancia? 17 metros. 17 metros por 17 metros por 17 metros por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Mire, el desplazamiento es este, delta R. Esta es la fuerza y este es el vector de desplazamiento. ¿Cuál es el ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento? 25 grados. 25 grados. Entonces, acá abajo coloco por el coseno de 25 grados. Entonces, coloco todo esto en mi calculadora. 151, ya, aquí está, ¿no? 151,38 newtons por 17 por el coseno de 25 grados. Coseno de 25 grados. ¿Y esto es igual a cuánto? Aplasto este botoncito para que me salga en decimal. Es igual a 2.332,3 joules. ¿Se acuerdan? Si yo multiplico estas unidades de newtons por metros, ¿en qué unidades me tiene que dar la respuesta de trabajo? En julios, ¿se acuerdan? Julios, que se representa con la letra J. Julios. El trabajo realizado por la fuerza ha sido de 2.332,3 julios. ¿Ya? 2.332,3 julios. Esa ha sido la fuerza, perdón, ese ha sido el trabajo efectuado por esta fuerza. ¿Sí? Ahora el literal B me pregunta, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se obtiene al multiplicar ¿qué? El coeficiente por la normal. El coeficiente por la normal. Pero la normal dice que es igual a ¿qué? Masa por gravedad. Masa por gravedad, ¿no es cierto? La normal es igual a masa por gravedad.
Entonces, coloco fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, que es masa por gravedad. Solamente reemplazo valores. El coeficiente de rozamiento es el dato que me dio el ejercicio, 0,25, por la masa, 56 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Coloco todos esos valores en mi calculadora. 0,25 por 56 por 9,8. Y esto es igual a ¿cuánto? A 137,2 newtons. No se olviden que si yo multiplico kilogramos por metros sobre segundos cuadrados, eso me da newtons. Ya tengo, miren, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento equivale a este valor. Pero aquí el ejercicio me pregunta el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Pues yo acá coloco. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, FR, es igual a ¿qué? A la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Sí? Pero ahora miren, fijémonos nosotros. Nos vamos a fijar nosotros en la gráfica, ¿ya? Nos vamos a fijar en la gráfica. Por favor, silencien sus micrófonos, ¿ya? Nos vamos a fijar en la gráfica. Miren, la fuerza de rozamiento es de esta, miren. La fuerza de rozamiento es de esta. El desplazamiento es de este. ¿Sí? Está en el lado derecho. Acá está el desplazamiento. ¿Ya? Fuerza de rozamiento es de este, el desplazamiento es de este. ¿Ya? Miren. Tiene la misma dirección, miren. Está sobre la misma línea. Nada más que la fuerza de rozamiento y el desplazamiento tienen sentido opuesto. El desplazamiento está hacia la derecha y la fuerza de rozamiento está hacia la izquierda. Entonces voy a utilizar la fórmula, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento, que es el valor que encontré aquí, 137,2 newtons, 137,2 newtons por el desplazamiento. O sea, ¿cuál fue el desplazamiento que realizó el bloque? 17 metros. El bloque se movió 17 metros. Por 17 metros por el coseno del ángulo. Pero ¿cuál es el ángulo formado entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento? Miren, la fuerza de rozamiento está aquí y el desplazamiento está acá. ¿Cuál es el ángulo formado entre este vector de aquí y este vector de acá? 180. Miren, yo tomo mi graduador y mido desde aquí un ángulo hasta acá. ¿Cuál es el valor de este ángulo? 180 grados, ¿no es cierto? 180 grados, grados. obviamente. Miren, si aquí está mi eje Y, si mido mi ángulo desde aquí hasta acá sería 90 grados, hasta aquí sería 90 grados. Pero si me doy hasta acá una semicircunferencia, el valor de acá sería 180 grados. El ángulo aquí sería 180 grados. ¿Sí? El ángulo θ, el ángulo formado entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, 180 grados. Entonces aquí coloco fuerza de rozamiento, que es el valor que calculé aquí, por 17 metros por el coseno de 180 grados. Coloco esto en mi calculadora, 137.2 por 17 metros por el coseno de 180 grados. ¿Y esto es igual a cuánto? A menos 2.332,4 joules, perdón, joules. Menos 2.332,4 joules. ¿Por qué joules? Porque se han multiplicado las unidades de newtons por metros. Y obtengo el trabajo realizado ahora por la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Ahora el literal C me pregunta a mí, el trabajo realizado por la normal y el peso. El trabajo realizado por la normal y el peso. Miren, la normal resulta de multiplicar ¿qué? Aquí está, ¿no es cierto? La normal resulta de multiplicar ¿qué? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Masa por gravedad. Ay, perdón. La normal es igual a masa por gravedad. Multiplico la masa, que son 56 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Multiplico estos valores en la calculadora y me da este resultado, 548,8 newtons. Pero el peso es igual a la normal, pues, porque el peso resulta de multiplicar ¿qué? ¿Qué tengo que multiplicar para obtener el peso? El peso también se obtiene multiplicando masa por gravedad. Entonces es el mismo valor que está aquí, el mismo valor va a salir. Dice que la normal y el peso son fuerzas perpendiculares al desplazamiento realizado. Por lo tanto, el trabajo realizado por la normal y el trabajo realizado por el peso es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas fuerzas son perpendiculares al desplazamiento. Miren, nos vamos otra vez acá. Miren, el desplazamiento está hacia la derecha. Este es el vector de desplazamiento, está hacia la derecha, que son 17 metros. Ya, pero miren la normal, la fuerza normal. Esta fuerza normal es una fuerza perpendicular al desplazamiento, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque forma un ángulo de ¿cuántos grados? 90 grados. Y miren, acá abajo está el peso. Y este peso también no es perpendicular, es perpendicular al desplazamiento, ¿sí o no? Sí. También, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también forma un ángulo de ¿cuánto? De 90. También de 90 grados. grados.
Sí, son fuerzas perpendiculares al desplazamiento. Esta normal es perpendicular al desplazamiento, pero que forma un ángulo de 90 grados. El peso es perpendicular al desplazamiento también, pero que forma un ángulo de 90 grados. Si yo reemplazara esos 90 grados aquí en la fórmula, por ejemplo, hablemos de la normal. Normal por desplazamiento, por el coseno de 90. Si yo coloco coseno de 90 en mi calculadora, ¿qué resultado creen que voy a obtener? 0. Exactamente, 0. El coseno de 90 es igual a 0. Sí, por esa razón es de que el trabajo realizado por la normal y el peso es igual a 0, porque estas fuerzas normal y el peso son fuerzas perpendiculares del desplazamiento, forman un ángulo de 90 grados. Y si forman un ángulo de 90 grados y ese ángulo de 90 grados reemplaza una fórmula, coseno de 90 es 0. Y 0 multiplicado para cualquier valor, ¿a qué es igual? A 0. A 0. Entonces el trabajo realizado por la normal es 0. El trabajo realizado por el peso también es 0. ¿Sí? Y así está resuelto el ejercicio. ¿Ya? Ahora en el segundo ejercicio, ¿qué dice? Dice, en los terrenos de una hacienda existe una caída de agua. En los terrenos de una hacienda existe una caída de agua de 7 metros de altura. ¿Ya? Yo voy a graficar más o menos esto, ¿ya? Yo digamos que aquí hay como un tipo cascada, ¿ya? Ya. Todo esto es una hacienda, ¿ya? Y aquí hay, digamos que un río, ¿ya? Y por aquí baja agua. Baja agua, baja agua, baja agua. ¿Sí? Baja agua. ¿A una altura de cuántos metros dice? 7. De 7 metros, ¿ya? 7. La altura de esta caída de agua, son 7 metros. Dice, y se sabe que cada minuto cae un volumen de 4 metros cúbicos. Cada minuto que pasa, cae un volumen de 4 metros cúbicos de agua. 4 metros cúbicos de agua en cada minuto. Aquí en el ITRALA me pregunta que calcule la potencia desarrollada por la caída de agua. La potencia desarrollada por la caída de agua. ¿Ya? Como dato adicional, y es un dato que ustedes deben aprenderse hasta de memoria, yo voy a decir lo siguiente. Cada metro cúbico de volumen, de cualquier líquido equivale a 1000 kilogramos. Eso es algo que ustedes tienen que aprenderse de memoria, ¿no? Cada metro cúbico de volumen de cualquier líquido equivale a 1000 kilogramos de masa. ¿Sí? Cada metro cúbico de volumen de cualquier líquido equivale a 1000 kilogramos de masa. Entonces aquí el ejercicio me está dando que 4 metros cúbicos de agua, 4 metros cúbicos de volumen de agua. Entonces yo puedo decir lo siguiente. 4 metros cúbicos de agua equivale a ¿cuántos kilogramos? 4.000. 4.000 kilogramos, porque miren, 4 metros cúbicos por... Yo digo que cada metro cúbico equivale a 1000 kilogramos. Entonces arriba coloco 1000 kilogramos. ¿Sí? Metro cúbico con metro cúbico se simplifica. Entonces ahora tengo que multiplicar 4 por 1000 y 4 por 1000 es 4000 kilogramos. ¿Sí? Entonces 4 metros cúbicos de agua ha sido 4000 kilogramos de masa. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, Lisa. Listo. Entonces ya miren, ya tengo la masa de agua. En cada minuto caen ¿cuántos kilogramos de agua? En cada minuto, 4.000. ¿cuántos kilogramos caen de agua? 4.000. 4000 kilogramos. Cada 4.000 minuto, kilogramos. en esta pequeña cascada caen 4000 kilogramos de masa de agua. Entonces aquí me pregunta la potencia desarrollada por la caída de agua. Para calcular la potencia, primero tengo que calcular el trabajo. No se olviden que la potencia se obtiene de dividir el trabajo dividido para el tiempo. ¿Se acuerdan? Esa es la fórmula que puedo yo usar para calcular la potencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Lisa. ¿Verdad? Pero antes de poder calcular la potencia, yo necesito calcular el trabajo, y eso es lo que voy a calcular aquí. El trabajo de la caída de agua. El trabajo de la caída de agua. Miren, el agua cae ¿por qué? ¿Por efecto de qué? ¿Por qué caerá el agua? Por efecto de él. El agua cae por efecto de él. ¿Por qué caen los objetos? Por objeto de él. De la gravedad. Sí, de la gravedad, pero ya. Sí, pero exactamente del peso. Sí, todo cuerpo cae por su peso, sí, todo cae por su peso, grábese bien eso de memoria, ¿no? Todo cae por su peso, sí, por el peso del agua. ¿Y cómo obtengo el peso? ¿Cómo obtengo el peso? ¿Qué tengo que multiplicar para obtener el peso de algo, de cualquier cuerpo? Masa por gravedad. Exactamente, para obtener el peso de cualquier cosa yo tengo que multiplicar masa por gravedad. Entonces, mire, sí, la caída de agua, sí, se obtiene al multiplicar que el peso, que es masa por gravedad. Ya, esa es una fuerza. No se olviden que el peso es una fuerza. No se olviden que para calcular el trabajo tengo que multiplicar fuerza por distancia o por el módulo del vector de desplazamiento, ¿ya? Por el módulo del vector de desplazamiento.
¿ya? Fuerza por el módulo del vector de desplazamiento. De esa manera yo obtengo el trabajo, ¿no? Multiplicando fuerza por el módulo del vector de desplazamiento. Entonces aquí la fuerza es el peso. El peso hace que, el agua caiga. Y el peso es masa por gravedad. Ya, mire, este es el peso, fuerza. ¿Y cuál es la distancia? La distancia es la altura que cayó el agua. ¿Cuál es la altura 7 metros. o la distancia que cayó el agua? 7 metros. 7 7 metros. metros. Entonces aquí voy, en lugar de colocar distancia, voy a colocar altura. Masa por gravedad por altura. Entonces si multiplico masa por gravedad por la altura, yo tengo el trabajo de la caída de agua. Entonces, la masa ya la tengo, son 4.000 kilogramos de agua. Por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuál es la distancia que se movió el agua? Se movió una altura de 7 metros. Entonces coloco todo esto en mi calculadora. Coloco todo esto en mi calculadora. 4.000 por 9,8 por 7. Y esto es igual a 274.400 newtons. No se olviden que si multiplicamos kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Obtengo que unidades... Ah, no, perdón, aquí me he equivocado. Aquí son joules. Por favor, corrijan eso en la ficha. Sí, yo la ficha ya la subí. Ya la subí al Classroom, ¿no? Son joules, ¿no? Acá también me he equivocado y he puesto newtons. Son joules. ¿Sí? Miren, si yo multiplico kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, obtengo las unidades de newtons. Y esos newtons multiplicado por metros, ¿qué unidades me tiene que dar el trabajo? Julios. En julios, sí, que se representa con la letra J. Sí, con la letra J, yo me he equivocado. Aquí, por favor, corrijan eso en la ficha, ¿no? Porque en la ficha me he equivocado, he colocado newtons. Son julios. El trabajo, las unidades de trabajo son julios. Entonces, el trabajo de la caída de agua son 274.400 julios. El ejercicio me pide que calcule la potencia. Entonces yo digo, aplico la fórmula. ¿Sí? La fórmula. Potencia es igual a ¿qué? Al trabajo, en este caso, de la caída de agua, dividido para el tiempo. ¿Cuánto tiempo dice que se demora el agua en caer? En caer este volumen. ¿Cuánto tiempo? 1 minuto. 1 minuto, ¿no es cierto? 1 minuto. ¿Y 1 minuto equivale a cuánto en segundos? 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Entonces yo digo, la caída de agua son 274.400 julios dividido para 1 minuto, que en este caso 1 minuto equivale a 60 segundos. Entonces divido. Este valor que está aquí dividido para 60 segundos, esto es igual a ¿cuánto? A 4.573,33 vatios. No se olviden que si yo al dividir julios para segundos, ¿qué unidades obtengo? Vatios. Vatios, ¿no es cierto? Vatios. Miren, esa es la potencia desarrollada por la caída de agua. 4.573,33 vatios. Listo, ya está calculado. Ahora el literal B me pregunta lo siguiente. ¿Será suficiente la potencia, esta potencia que acabamos de calcular, para mantener encendidos 45 focos de 100 vatios cada foco? ¿Será suficiente esta potencia para mantener encendidos 45 focos de 100 vatios que existen en la hacienda? Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos 45 focos por 100 vatios para saber la potencia total. La potencia de los 45 focos se obtiene al multiplicar 45 por 100 vatios. Y 45 por 100 vatios, ¿a qué es igual? A 4.500 vatios. Entonces, miren, yo necesito 4.500 vatios para mantener encendido 45 focos. ¿Y cuál fue el resultado que obtuvimos acá arriba? 4.573,33 vatios. Y acá me dice que la potencia necesaria para mantener encendidos esos 45 focos son 4.500 vatios. Por lo tanto, esta potencia de aquí será suficiente para mantener encendidos estos 45 focos, perdón, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué? Que Porque solamente tienen necesitamos 4.000 Porque es un valor superior mayor a o menor. 4.500. superior. Eso exactamente, porque es un valor superior. Miren, este valor que obtuvimos aquí es superior al valor que es necesario para mantener encendidos los 45 focos. Yo solamente necesito 4.500 vatios para mantener encendidos 45 focos. Pero el dato que obtuvimos anteriormente es un valor superior, mucho mayor. O sea, yo con esta potencia puedo encender más focos todavía. ¿Sí? Entonces aquí yo he colocado lo siguiente. Por lo tanto, 4.573,33 vatios, que es la potencia desarrollada por la caída de agua, es mayor que los 4.500 vatios, que es lo que necesitan 45 focos para estar encendidos. ¿Sí? Entonces sí es suficiente la potencia de esa caída de agua para mantener encendidos esos 45 focos. ¿Sí? Y de esa manera ya está resuelto el ejercicio.
los dos ejercicios desarrollados aquí en la ficha. Ahora, ¿cuál es su tarea? Su tarea es la siguiente. Van a responder con verdadero o falso las siguientes afirmaciones, ¿sí? Verdadero o falso, son solamente 4 afirmaciones, ¿sí? Ustedes tienen que ya saber la teoría para poder responder esto. Y en el siguiente punto hay un ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, una persona ejerce una fuerza de 38 newtons. Mire, aquí una persona está empujando la caja y ejerce una fuerza que es esta, de 38 newtons para empujar una caja de 5 kilogramos. La masa de la caja son 5 kilogramos sobre una superficie rugosa y recorre 8 metros. Esta persona empujó la caja y se movió 8 metros hasta llegar acá. ¿Sí? Ya. Recorre 8 metros de distancia en 15 segundos. Mire, para recorrer esta distancia de 8 metros se demoró 15 segundos. 15 segundos se ha demorado la persona en empujar la caja hasta llegar a este punto. 15 segundos. Y recorrer los 8 metros. Dice que esta persona movió esta caja y esta caja empezó a moverse con una aceleración de 2,4 metros sobre segundos al cuadrado. Calcular, dice. Calcular el trabajo y la potencia realizada por la fuerza de rozamiento. Calcular el trabajo y la potencia realizada por la fuerza de rozamiento. O sea, por esta fuerza de rozamiento. ¿Cuál vendría a ser el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento? ¿Ya? Entonces aquí tienen que hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Tienen que graficar, ¿no es cierto? Plano cartesiano, el eje Y, el eje X. Luego tienen que realizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En este caso, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a ¿cuánto? 0. Exactamente 0. Aquí, como la fuerza está justo en el eje X, aquí no tienen que descomponer nada. Arriba va a estar ubicada ¿qué fuerza? La normal, ¿verdad? Y acá abajo va a estar ubicada ¿qué fuerza? Masa por gravedad. Exactamente, masa por gravedad. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a normal menos masa por gravedad, por lo tanto, la normal va a ser igual a masa por gravedad. Mira, ya tengo una ecuación 1. Y luego tengo que hacer sumatoria de fuerzas en el